Bueno, buenos días a todos, inclusive a los que nos están viendo tarde desde la casa. Vamos a empezar con la clase de hoy, con la nueva interfaz de Meet. Bueno, ¿todos están viendo ahora la presentación? ¿Por las dudas? Perfecto, porque ahora ya no veo lo mismo que antes. Pero, vamos a ver. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy repasando, como siempre, los conceptos importantes que vimos la clase pasada. Empezamos viendo cómo se comunican los dispositivos, entrada-salida, con el sistema operativo y dijimos que ellos lo hacen principalmente mediante interrupciones, eventualmente lo pueden hacer mediante polling, pero principalmente mediante interrupciones. ¿Por qué? Por una cuestión de que los eventos con los cuales quieren comunicarse los dispositivos o con los cual el usuario desea comunicarse con los dispositivos de entrada-salida, en general no son regulares. Entonces uno no puede predecir, digamos, cuándo va a ser cuándo va a estar listo el disco, eh, cuándo va a haber que hacer una transferencia con la pantalla, cuándo el usuario va a presionar una tecla. Entonces, en general es más común no perder tiempo y manejarse por interrupciones, a pesar de las posibles contras que pueda tener el mecanismo de interrupciones. Cuando vemos el tercer tipo de comunicación, que es cómo se transfieren los datos desde los dispositivos de entrada-salida a memoria, vemos que el método más común es el acceso directo a memoria, que es un DMA. La forma más común que se usa es así permanentemente, y a veces se puede hacer que el control de DMA o el que se encargue de hacer el DMA haga algunas otras funciones adicionales, y eso se lo puede llamar como un input-output processor, que ya en vez de copiar los datos para que el procesador se encargue de procesarlos, directamente los procesa los datos y pasa resultados al procesador. Ya los datos un poco más cocinados. Después vimos que cuando hablamos de métricas de entrada-salida, siempre se habla de performance, pero no solamente es importante considerar performance de entrada-salida porque hay muchos factores que influyen, sino que también empezamos a hablar de otras métricas que son muy importantes en lo que es un subsistema de entrada-salida, como escalabilidad, tolerancia a fallos, confiabilidad y disponibilidad. La performance siempre la vimos en términos de productividad, que es ancho de banda, y lo que es latencia, que es tiempo de respuesta, que son las dos métricas que venimos trabajando casi desde el principio de la materia. Y vimos que hay un compromiso entre ambas, que el aumento de la productividad en general lleva a un aumento de latencia, y eso no es un efecto deseable. Y si queremos tener una baja latencia, necesitamos una baja productividad, y eso tampoco es deseable. Entonces, es muy difícil tener en, al mismo tiempo una baja latencia y una alta productividad. Y vimos que hay muchas distintas maneras de medir la performance, y que dependen del tipo de computadora y del uso que se le vaya a dar. Entonces, para cada uno de esos tipos y usos, tenemos una métrica más apropiada para tratar de englobar los aspectos más importantes de ese tipo y ese uso. Luego empezamos a ver el primer ejemplo de dispositivos de entrada-salida que les quería comentar, que son los discos magnéticos. Vimos aspectos constructivos de los discos magnéticos, las superficies, que están compuestos por varias superficies, las superficies divididas en pistas concéntricas, las pistas divididas en sectores de tamaño fijo. Vimos que las pistas externas
tienen más sectores que las pistas internas. De ahí varios aprendieron de por qué se llamaba un disco, los discos magnéticos. Después vimos lo que es el cálculo del tiempo medio de acceso a memoria del disco, que tenía un tiempo de posicionamiento, un tiempo de latencia, para esperar que el tiempo de posicionamiento era para ubicar el cabezal móvil sobre la pista que deseamos leer, sobre la pista donde está el sector que deseamos leer. La latencia es el tiempo que tenemos que esperar que el disco gire hasta que el sector que queremos leer se posicione por debajo del cabezal móvil. Después un tiempo de transferencia, que es el tiempo de efectivamente leer el sector y transferirlo al bus, al controlador, o sea, hacer la transferencia para que ese dato llegue hasta la memoria. Y después un retardo que suele tener todo lo que es el controlador, el driver del dispositivo, eh, que siempre agrega algunos retardos que suelen ser menores, pero hay que considerarlos. Vimos que en general para mejorar la productividad se suele utilizar múltiples discos o agregar múltiples pedidos al mismo disco, y ese tipo de retardos, eso agrega retardos por espera en la cola. Les mostré en una breve introducción a la teoría de colas cómo se calcula la longitud promedio de la cola. Y el tema es que, o lo importante de los discos, es que el tiempo de SIC y el tiempo de latencia son mucho mayores que los tiempos de transferencia y el tiempo de retardo del controlador, pero mucho mayores. Entonces, por eso hay que buscar la manera de, eso porque son parámetros mecánicos del disco, y hay que buscar la manera de evitarlos o disminuirlos. En parte era con RAID, por ejemplo, para aumentar la productividad, en caso de tener muchos discos, y si no, lo que se hace, o la tendencia que está imponiéndose hoy en día es dejar de utilizarlos. Y la idea de dejar de utilizarlos es reemplazar los discos magnéticos con los discos de estado sólido. Los discos de estado sólido son el segundo ejemplo de dispositivo de entrada-salida que les quiero comentar. Estos son tan basados en memorias flash y vimos que son electrónicos, o sea, ya una cuestión de un mecanismo diferente de trabajo, no tiene partes mecánicas, entonces son mucho más rápidos que los discos magnéticos. Hablamos de algunos detalles constructivos de los discos de estado sólido. El más importante de todos ellos es que les conté que tienen una limitación en la cantidad de escrituras. Eso en general nos introduce un nuevo parámetro que es específico de los discos de estado sólido o de las memorias flash en general, pero que es la endurance, que es la duración. Que uno dice, bueno, sí, duran un montón y hay un montón de técnicas para hacer que las escrituras sean balanceadas y no se degrade un sector específico, un bloque específico de la memoria flash, pero sabemos que en general todos los discos de estado sólido tienen fecha de vencimiento, ¿no? Que puede ser grande, puede ser muy, muy, muy amplia, buenísima, es capaz que se nos rompa un montón de otras cosas antes, pero los discos de estado sólido tienen una fecha de vencimiento y eso es indudable. Entonces, con semejante cantidad de repaso, ¿hay alguna pregunta o les quedó alguna duda con respecto a la clase anterior? Bueno, dicen que ninguna en el chat, así que vamos a continuar con una comparación o sea, continuamos ahora eh, viendo los discos de estado sólido, pero comparándolos con el disco magnético. Hay una duda en el chat de Atilio que me dice, ¿desfragmentar el disco reduce la vida útil? Y la pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué tipo de disco? Porque desfragmentar los discos de estado, los discos magnéticos, no les reduce la vida útil a los discos magnéticos, de hecho, te los va a mejorar.
no a la vida útil, pero no le afecta en nada a la vida útil de los discos magnéticos. Mejora la performance de los discos magnéticos seguro. Y desfragmentar un disco de estado sólido, sí, eventualmente podría reducir la vida útil porque al estar moviendo y copiando datos no necesariamente lo hace, porque ya les conté yo que muchas veces el copiar es mover datos, o sea, los copia los datos de un bloque a otro, eh, y los marca como no el utilizado, pero no los borra, para no justamente no escribirlos. Pero eventualmente, si tiene que hacer muchos movimientos de datos, va a terminar haciendo escrituras y va a reducirle la vida útil. Eso sí. O sea, la respuesta es, o la respuesta general es, a los discos magnéticos no les afecta y a los discos de estado sólido sí les afecta, pero idealmente no mucho, ¿no? Si ustedes realmente están muy fragmentados y lo hacen todos los meses y cosas así por el estilo, bueno, eventualmente sí. ¿Se entiende? De todas maneras, habría que buscar cuestiones de realmente cuánto es la duración del disco rígido, del disco de estado sólido que ustedes tienen. Entonces, y ustedes van viendo, porque si ustedes compraron algún disco bueno de estado sólido, como Western Digital, Seagate, vienen aplicaciones de los fabricantes que les dicen cuánto es la duración de su disco y les da una estimación de más o menos cuánta vida útil les queda. Y normalmente uno le dice, bueno, esto dura 10 años. Y en general en 10 años eh, se les rompe otras cosas antes que el disco rígido. O tienen problemas de otros motivos antes que la duración del disco de estado sólido. Pero lo que no quita que tengan fecha de vencimiento. ¿Se entiende? Bueno, entonces, comparando discos de estado sólido con discos magnéticos, ¿cuáles son las ventajas de los discos de estado sólido? Bueno, hay algunos que son simples, no tienen componentes mecánicos. Eso lo más importante que genera es una enorme reducción en tiempo medio de acceso a memoria. Los discos de estado sólido son entre 100 y 1000 veces más rápidos que los discos magnéticos, lo cual eso es algo que ustedes es observable por el usuario y todos ustedes cuando instalaron por primera vez un disco de estado sólido, los que tienen disco de estado sólido, han dicho, wow, la diferencia es notoria y es real, digamos, es una cuestión que son entre 100 y 1000 veces más rápidos. A su vez, como no tienen resistencia, no tienen componentes mecánicos, tienen una mejor resistencia a golpes o impactos. Cuando se caía algún notebook o golpeaban algo, bueno, los discos rígidos podían verse afectados, los discos sólidos no. Tienen un menor consumo de energía, tienen un menor tiempo de transferencia, que eso también lo hace en la consecuencia que sean más rápidos. Son más rápidos en las lecturas y no necesariamente son más rápidos en las escrituras. Ojo, porque las escrituras son más lentas, pero el hecho de que muchas veces más se los escribe, se los lee mucho más de lo que se los escribe, hace que en general eh, el tiempo medio sea mucho menor. Ahora, ¿qué desventajas tienen los discos? Porque no son todas ventajas, tienen algunas desventajas los discos de estado sólido, lo que ya mencionamos, la cantidad límite, la cantidad limitada de escrituras. En general, tiene una característica que es que el tiempo de respuesta a la latencia va aumentando a medida que aumenta su capacidad. O sea, esto es como los cachés, como todas las memorias. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en general cuanto más, un principio de diseño, cuanto más pequeño y más rápido? Bueno, eso aplica para los SSD, o sea, para los discos de estado sólido. Entonces, si ustedes tienen un disco de 250 GB, por ejemplo, es probable que sea más rápido que un disco de 1 tera. Por supuesto que no es una cosa que sea muy significativa porque igual va a ser 1000 veces más rápido que un disco de estado sólido, que un disco rígido, disco magnético.
Entonces, va a ser muy grande la diferencia, pero cuanto más chicos sean los discos de estado sólido, en general suelen tener una menor latencia. Y la principal desventaja es que son más caros. ¿Estamos? No, no necesariamente son más caros en costo, sino también son más caros en costo por byte. O sea, todavía son caros los discos de estado sólido. Y ahora la pregunta, hay una pregunta en el chat de Gonzalo que dice, ¿se puede hacer RAID con discos de estado sólido? Sí, de poder se puede. Sin embargo, parte de la I de RAID era que los discos son baratos. La verdad es que te había dicho era una RAID, un arreglo redundante de discos baratos. Y los discos de estado sólido todavía no son baratos. Y a su vez, la redundancia implicaba tener que hacer múltiples copias del mismo dato. E implicaba que el dato esté distribuido en varios discos. Entonces, no es muy conveniente porque les va a estar escribiendo muchas veces con datos duplicados los discos y va a estar limitando las escrituras. Pero sí, de poder se puede hacer RAID con discos de estado sólido. Y la idea es, pregunta abierta, ¿podrán los discos de estado sólido reemplazar a los discos magnéticos? Y en general, lo que se piensa es que sí. Y hay tendencias como las que les muestran en ese gráfico, de cuántos son las ventas de discos de estado sólido versus discos rígidos en los últimos 5 años, 4 años, y las pronosticadas para los próximos 3 años. Por supuesto no lo hago yo, digamos. Y se ve ahí que en millones de unidades, por un lado, y el año, las E son estimadas. Este gráfico está hecho de septiembre del año pasado, y se ve que los eh, discos magnéticos van cayendo en sus ventas cada vez más y se pronostica que esto va a ir bajando paulatinamente y que los discos de Estados Unidos van a ir creciendo paulatinamente. Se estimaba ya en el año pasado, el anteaño pasado, 2019, más o menos las ventas de ambos fueron iguales. El año pasado se estima que fueron mayores las ventas de discos de estado sólido y que esa brecha va a seguir aumentando. Sin embargo, hay quienes dicen que esto se va a estancar y va a tener una asíntota en algún punto. No va a llegar a cero y no va a haber un reemplazo total. Pero son estimaciones. Comparando datos de Amazon, para tener estos son datos propios recabados por la cátedra, ahí tienen datos del año 2013, cuando empezamos a ver discos de estado sólido en materia. Comparábamos un disco de 256 GB con un disco de 2 terabytes rígido. Los costos eran en dólares, por supuesto, $185, $80, y les daban más o menos un costo por byte. Entonces vemos que en general el SSD era 18 veces más caro. 5 años después repetimos el experimento y vemos que ya el disco de estado sólido fue un poco más grande, el disco rígido también, pero el disco de estado sólido se hace un poco más barato, sigue siendo más caro que el disco rígido. Sin embargo, ya van viendo que ahora el costo por byte, por gigabyte, digamos, ya es más caro, pero ya es un poco menos más caro. O sea, la diferencia de precios se va achicando. Y cuando hice la comparación hace poco, la semana pasada por ahí, en Estados Unidos se puede conseguir un disco de estado sólido de 1 tera a $100 aproximadamente, y un disco magnético de 4 terabytes a $85. Ya los precios, fíjense que sigue siendo más caro, pero ya no es tanta la diferencia. Y el costo por byte es solamente 5 veces más caro el SSD. ¿Qué es lo que vemos con esa tendencia? Que se va acercando. O sea, por eso es que es muy probable que se dé un crossover pronto y el costo ya ya dejen de ser más caros los discos SSD y quizás se empiece a aumentar
esta brecha que se está dando de los discos de estado sólido con respecto a los discos magnéticos, empecemos ya directamente a ver mucho más todavía los discos de estado sólido. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entienden los números y los gráficos? Ahora, esta tendencia indica que los precios van acercando. Se estima que las estimaciones del crossover va a ser en el 2033. Yo no sé si ahí hay un error de tipeo o algo, pero probablemente sea en el 2023, porque ya los vemos bastante cercanos, pero estuve buscando la fuente y no la pude encontrar. Así que, pero bueno, va a haber un crossover en algún momento, o sea, se van a cruzar los puntos y va a empezar a ser más barato los discos de estado sólido. Sin embargo, hay otra gente que piensa diferente, que dice que la limitación en la vida útil de los discos de estado sólido hace poco probable que desaparezcan los discos magnéticos. ¿Por qué? Porque dice, a la larga la gente igual va a querer almacenar los datos y cada vez se almacenan más datos. Y realmente para almacenamiento de largo plazo son los discos magnéticos los que funcionan hoy en día y van a seguir estando. Hay gente que cree que son los discos de estado sólido los que eventualmente van a ser reemplazados por alguna tecnología mejor. Eh, o sea que va a haber nuevas capas, digamos, en la que es la jerarquía de memoria, y van a reemplazar a los discos de estado sólido, pero siempre van a estar los discos magnéticos en el fondo de la jerarquía como el, el medio de almacenamiento no volátil, barato, de gran escala, donde uno va a tirar todos los datos, todas las fotos, los videos, las películas piratas y todas las cosas, que del último sustrato van a seguir estando los discos magnéticos. Si será así o no, será una cuestión de tiempo que habrá que ver qué es lo que está pasando. Sí, sí les puedo decir que hay, hoy en día hay discos rígidos de 20 terabytes, lo cual es un montón de tamaño. Se proyectan, o sea, los fabricantes dicen que están invirtiendo en tecnología, proyectan discos de 100 terabytes para el 2025. O sea que se está moviendo la fabricación de discos rígidos. No parece estar tan muerto ni tan en decadencia como uno creería, digamos. Hay nuevas tecnologías en pleno desarrollo, nuevos métodos de grabación, aumentan la cantidad de superficies de platos por disco, manejan multiactuadores, o sea que yo les conté que los brazos del disco rígido se movían todos en simultáneo, todos los cabezales. Bueno, la idea es acá que se muevan, de partirlos en dos. Entonces hay dos grupos de cabezales o más, y eso agrega paralelismo o permite hacer varias transferencias simultáneas. Entonces hay cosas que parece que no están muertos los discos magnéticos. Vamos a ver si realmente se hará una asíntota o desaparecerán. O serán los últimos manotazos de ahogado o no. Eso es cuestión de ver en el tiempo cómo evoluciona. Mateo dice en el chat, de cierta forma me hace acordar cuando vimos los procesadores con peor performance. Y bueno, esto es una cosa que se va moviendo todo, como te digo, hay nuevas tecnologías siempre. Yo te puedo contar que hoy en día pasa esto. Las diapositivas que te doy hoy no son las mismas diapositivas que les contaba hace 5 años y seguramente no van a ser las mismas que dé dentro de 5 años. No sé si estaré dentro de 5 años, pero este, esto se va moviendo y habrá que ver para dónde. Yo les muestro, ustedes tienen que saber siempre, o la idea que yo les trato de transmitir es qué había antes, como para ver de dónde se viene, qué hay ahora y ver más o menos las tendencias de a dónde vamos. Pero siempre tienen que tener en cuenta que esto es variable con el tiempo, entonces yo les enseño algo hoy, pero dentro de 4 años, cuando ustedes estén trabajando, quizás las cosas cambian, quizás no. Los principios son los criterios son los que tienen que tratar de formarlos para que los acompañen siempre, ¿no? Gonzalo dice que los piratas mantendrán vivos los discos rígidos.
Es probable. Ojo, no solo los piratas. Ahí me dio pie para hacer algo, para un comentario. Fíjense que en realidad nosotros guardamos todo en la nube ahora. Y la nube es Google, Facebook, un montón de gente que nos guarda un montón de fotos, datos y demás. Pero a la larga, o sea, Google por rendimiento tiene discos SSD para que las consultas sean rápidas. Pero para almacenar datos, para guardar el volumen de datos que maneja Google, tiene discos rígidos también. Y Google es probablemente el mayor comprador, Google, Amazon, Facebook, todos esos son los mayores compradores de discos rígidos hoy en día. Porque para almacenar la gran cantidad de datos que tienen, los almacenan en discos rígidos, eso no hay duda alguna. Que además ponen discos magnéticos para que ande más rápido, discos de estos sólidos, perdón, para que ande más rápido, eso tampoco hay duda alguna. Pero en algún lado tienen que almacenar todas esas cosas y no son en discos SSD, seguro, por una cuestión de costos. Entonces, eh, se mantienen, por ahora conviven los dos con diferentes objetivos. Uno es performance, el otro almacenamiento barato. Vamos a ver para dónde eh, se van las tendencias en un par de años. Sin embargo, hablando de tendencias, hay más tendencias. Y la realidad es que hay una brecha enorme hoy en día entre la performance de lo que es memoria principal y los sistemas de entrada-salida. Porque a pesar de que los discos de estado sólido son 1000 veces más rápidos que los discos magnéticos, la realidad es que son 1000 veces más lentos que la memoria principal. Porque si se acuerdan, más o menos los discos magnéticos eran 1 millón de veces más lentos. O sea, eso eran mucho más lentos. Entonces, los discos de estado sólido, aunque son muchísimo más rápidos que los discos magnéticos, son mucho más lentos que los discos de la memoria principal. Y hay eso por un lado. Por otro lado, hay nuevas aplicaciones que surgen que requieren nuevas capacidades al sistema de entrada-salida. Por ejemplo, todo lo que está de moda ahora, machine learning, inteligencia artificial, computación científica, realmente son muchas aplicaciones nuevas que tienen el cuello de botella en el subsistema de entrada-salida. ¿Por qué? Porque a la larga generan la capacidad de procesar datos mucho más rápidamente de lo que pueden traer esos datos de disco o de memoria. Eso le genera muchísimas paradas, muchísimas, un degradamiento en la performance, porque los procesadores, y esto también se ve en placas de video también, pueden procesar los datos mucho más rápido de lo que los pueden traer de donde están almacenados. Eso genera que haya nuevas métricas que surgen también, que se habla de operaciones de entrada-salida, como I/O, Input-Output Operations por segundo, como son las MIPS o los flops, las operaciones de punto flotante, las operaciones de entero. Se habla de este sistema puede hacer unas mega operaciones por segundo, los MIOPS, que son operaciones de entrada-salida por segundo. Son nuevas métricas que se las está empezando a ver un poquito en los últimos años. Hay también investigaciones en nuevos métodos de almacenamiento. O sea, además de los discos magnéticos y además de los eh, discos de estado sólido, hay gente que está buscando almacenar datos en fibra de vidrio directamente, almacenarlos en estructuras de tipo ADN y siempre con la idea de buscar mayor capacidad de almacenamiento, mayor duración, persistencia de los datos y un menor costo por byte. Y como parte de las nuevas tendencias y de lo que se está buscando y todo lo demás, les voy a contar lo que es el tercer tipo de dispositivo de entrada-salida y último que les quiero contar como ejemplo, que son las memorias RAM no volátiles, que salieron hace un par de años, están teniendo un presente medio turbulento,
pero como tecnología me parece muy interesante, que merece que por lo menos les cuente un poquito algunas características, eh, porque tienen que ver como una cosa interesante de tecnología y tienen que ver con nuestra jerarquía de memorias que estamos viendo y tienen que ver con los dos ejemplos que ya vimos antes. ¿Qué son las RAM no volátiles o dónde se ubican las RAM no volátiles? Acá vemos que cómo evoluciona la tecnología en este gráfico. Vemos los discos magnéticos que tienen una gran capacidad, una alta latencia, una baja productividad. Después aparecieron los discos de estado sólido con una mediana capacidad, mediana latencia, mediana productividad. Después vienen los discos de estado sólido, no los SATA, sino los que son ya factores M2, que son como plaquitas, que se conectan a PCI Express. De esa manera aumentan la productividad y disminuyen la latencia. Y hoy en día están mejorando lo que son las memorias RAM no volátiles, que la idea es que son más pequeñas, de capacidad, pero menor latencia y mucha mayor productividad. Se las llama también SCM. Tienen varios nombres en realidad porque hay varios fabricantes y hay varias maneras en las cuales se las conoce. Puede ser SCM, viene de Storage Class Memory, o sea, memorias de tipo almacenamiento, o memorias no volátiles, o memorias persistentes. La idea son memorias RAM en las cuales no pierden sus datos, o sea, no son volátiles, no pierden sus datos cuando se les quita la alimentación. O sea, usted apaga la computadora y estas memorias pueden mantener los datos. Eh, o sea, las primeras de algunas de estas memorias se conectan a través de PCI Express, vas que vamos a ver el tema siguiente, no sé si algunos lo conocen. Algunas más nuevas van directamente a lo que es, se conectan como si fuera el bus de memoria. Y en general, las que se llaman así NVDIMMs, o sea, no volátil, este DIMM es de la memoria, en general lo que tienen son, además de los chips eh, normales, digamos, de memoria RAM, tienen además unos chips de flash, o sea, les ponen memoria flash en la misma memoria, entonces cuando se detecta que hay y se les pone una especie de pilita, por decir así, que cuando se detecta que se les quita la alimentación, lo que hacen es copiar todo el contenido de los chips de memoria RAM en memoria flash que está en esa misma memoria integrada, digamos. Y después cuando ven que se, se vuelve a tener alimentación, un sensor de alimentación, se vuelve a tener alimentación, se copia lo que está en la flash a a la RAM y directamente se sigue trabajando como si este, no se hubiera perdido nunca la alimentación. Estas memorias son bastante interesantes, por decirlo así. Y las que fueron más populares, que tuvieron más renombre porque tienen atrás una empresa enorme que las empuja, son las memorias de Optane, se llaman Optane de Intel. No sé si alguno las escuchó hablar, quizás Mateo, que es el que tiene la computadora con más memoria y el setup más gamer. Surgieron hace pocos años, esto creo que es en 2018, 2019, son basadas en un tipo de memoria 3D diferente, o sea, son un proceso de construcción distinto. Estas memorias tienen dos modos de funcionamiento, o sea, son memorias que se las puede trabajar de dos maneras diferentes. El modo memoria, ¿estamos? Que suena obvio, digamos, pero bueno, no es tan así. La idea es que expanden la capacidad de las RAM comunes, o sea, se las puede hacer y amplían un montón la capacidad de la RAM. Y funcionarían eventualmente, se las puede usar como si fueran un caché de nivel 4, porque son un poco más, o sea, amplían tanto la capacidad de la RAM que se las puede usar como si fuera un nuevo nivel de caché. Son un poco más lentas que las RAM comunes, un poco más baratas que en costo por byte, por supuesto, ¿no? Teniendo en cuenta que
son mucho más grandes. Y curiosamente, estas memorias en este modo de funcionamiento son volátiles, o sea que no son persistentes, pero bueno, por lo menos la idea es, en este modo de funcionamiento, amplían enormemente la capacidad. Y después sí tienen otro modo de funcionamiento, se le llama modo de acceso directo, que funcionan como almacenamiento y acá sí son persistentes, o sea, no volátiles, eh, y cumplen la función de almacenamiento. O sea, la idea es conectar la memoria que siga funcionando como memoria y además está esta otra memoria que funciona como almacenamiento no volátil. También tienen un ciclo de vida limitado, pero tienen una mayor duración que los SSD o similar. Por el momento tienen un costo muy alto, pero de vuelta, estas tecnologías primero se las está usando en servidores, o sea, no están llegando mucho a lo que son los consumidores finales, y trataron de meterlas, Intel trató de meterlas en el segmento de notebooks y de cosas, hacía que sean muy caras los equipos y uno no tenía, no observaba algo que sea relativamente, el usuario final no veía que sea una gran ventaja por el costo que pagaba. Se hicieron atrás después, ahora ya no la están mandando para notebooks, están saliendo solamente para servidores. Habrá que ver cómo evoluciona eso, si llegan o no al consumidor final. Lo que permitía era un incremento, por ejemplo, de capacidad de 32 veces, o sea, era un módulo de RAM que tenía 512 GB, eran los más chicos, por ejemplo. Entonces, era notorio, decir, en un solo modulito, tener 512 GB y poner 4 de eso y tener 2 terabytes de RAM, era una locura, digamos. Pero bueno, no está funcionando en algunos servidores nomás, en algunos tipos de aplicaciones. ¿Preguntas antes de ver este? Ah, me dicen en el chat que no es Mateo el que tiene el mejor setup, es Gianluca, que tiene 5 pantallas y demás. Bueno, ya lo vamos a tener en cuenta a Gianluca para ver si tiene alguna de estas cosas. Digamos. Bueno, parece que no hay preguntas por lo menos. Eso significa que se va entendiendo todo o que está muy aburrido y que están todos dormidos. Este gráfico nos muestra un poco lo que es la duración versus la latencia. Y fíjense, acá está lo que es en este eje duración, acá está la latencia en segundos. Y lo importante acá que tenemos que ver es que, o que lo que les quiero mostrar es que hay dos grupos. Por un lado está acá las memorias SRAM común que conocemos, que son los cachés y todo lo demás, que tienen una latencia más o menos dada y una duración que es prácticamente infinita. Por eso está puesto en este punto de acá. Son todas los cachés que conocemos, yo les estuve contando. Después están las memorias RAM comunes, las que estamos acostumbrados. Lo importante acá es que ven que tienen un orden, por lo menos uno o dos órdenes de magnitud, más lentas que las memorias SRAM y tienen también la misma duración infinita. Estas son las que conocimos. En el otro extremo, nos vamos para acá, lo que usábamos como almacenamiento son las memorias flash, que hay un gran abanico de memorias flash que están todas en este sector acá, y lo que vemos es que son bastante más lentas, algunas 2 órdenes de magnitud, otras 3 órdenes de magnitud, pero por ahí son bastante más lentas que las memorias RAM, es lo que yo les contaba, y lo importante acá es que tienen la limitación en la duración. Estas ya no son infinitas, sino que estas tienen una duración limitada. Y lo que les quiero mostrar con este gráfico es que estas nuevas memorias Optane, que son estas memorias 3D que se les llama acá, la idea es que son más rápidas que las memorias flash y tienen mayor duración que las memorias flash,
Sin embargo, siguen siendo más lentas que las memorias RAM y con duración limitada. Pero en este gráfico se ve como si la brecha está entre esto y esto, si hubiera una línea imaginaria entre estas dos, estas memorias Optane, estas memorias no volátiles, que hay varios intentos más también, tratan de acercar y unificar esta brecha, digamos. O sea, un poquito más para este lado, o sea, para arriba en lo que es duración y para la izquierda en lo que es latencia, disminuir la latencia, aumentar la duración para tratar de acercarlo a los que están acá arriba. ¿Se entiende más o menos el gráfico? Mateo en el chat dice que quedó impresionado con la idea de los 512 GB de RAM. Pero ojo, Mateo, que en realidad es 512 GB de RAM en un solo módulo, que es todavía más impresionante. O sea, no es tener en la computadora, es lo que uno ahora tiene, los modulitos de 4, de 8 GB, puede tener un modulito de 512 y vos podés conectar 2, 3, 4 de esos en la computadora. Eso lo hace más impresionante aún. Entonces, Mateo dice, bueno, mi madre se banca solamente 32 GB. Fíjense que parte del problema, también del por qué estos cosas no llegan, estas memorias no llegan todavía a consumidores finales, es porque hay que cambiar motherboards, hay que cambiar sistemas operativos, hay que cambiar un montón de cosas para que funcionen bien. No cualquiera, digamos. De hecho, es algo que les voy a mostrar un poquito después, en las diapositivas que siguen. Esta otra diapositiva es otro gráfico que también tiene una cosa que me pareció interesante, por eso la menciono. Está bien que es una diapositiva de Intel, de marketing, pero tiene un par de conceptos interesantes que me gustaría mencionarles. ¿Qué es lo que se intenta mostrar en este gráfico? Que es bastante rebuscado. En este eje de las Y se muestra la mejora relativa de ancho de banda. O sea, cuánto se va mejorando entre sí en función del tiempo, que no está puesto el tiempo acá, cómo va mejorando el ancho de banda, la productividad de distintos dispositivos. O sea, distintos tipos. Se ve lo que es microprocesador, memoria, redes y almacenamiento. Y en el eje de las X no les ponen tiempo, sino lo que les ponen es mejora también relativa de la latencia, o sea, cuánto va mejorando la latencia. Entonces, de vuelta, lo que nos muestra el gráfico es mejora relativa de productividad, de ancho de banda, en función de la mejora relativa de la latencia. Un gráfico que no es fácil de entender. Y les ponen también acá, la línea esta es el y igual a x, digamos, de cuando la mejora del ancho de banda de la productividad es igual a la mejora de la latencia. Y se entiende hasta ahí más o menos los ejes, por lo menos, del gráfico. Ya cuando veamos un par de ejemplos más, capaz que lo vemos mejor. En general, lo que se observa es que todas las mejoras están en este triángulo. Estamos más que en este triángulo. ¿Por qué? Porque ven que, por ejemplo, para los microprocesadores es mucho más fácil y mucho mejor mejorar la productividad. Porque nosotros vimos que un montón de técnicas de paralelismo y demás que mejoran productividad. Y no es tan fácil mejorar la latencia. Y lo mismo pasa con técnicas de memoria o técnicas de redes. Lo que se hace siempre, lo que se busca hacer siempre es mejorar la productividad, pero pocas veces se trata o es más difícil en realidad, mejorar la latencia, que se va mejorando la latencia también, pero o sea, casi todas las mejoras están en este sector, en este triángulo de arriba. Se mejora más la productividad que la latencia. Y la latencia o sea, es mucho más difícil de mejorar. Fíjense que en lo que es almacenamiento, que en particular la raya amarilla, la idea es que se va mejorando la productividad, se va mejorando la productividad, y acá hay, con los discos de estado sólido,
se hizo una mejora notoria de lo que es latencia. O sea, este grafiquito acá se comunica acá. Y después se sigue mejorando la productividad de los discos de estado sólido y después estas memorias nuevas intentan mejorar lo que es la latencia de vuelta. Entonces tratan de llevar estas mejoras en lo que es un poco más para el lado de la latencia que del lado de la productividad. ¿Se entiende un poco el dibujo? ¿No? Tratan de achicar esa brecha entre lo que es latencia, lo que es duración endurance, y no tratan de ponerle el énfasis en el ancho de banda, en la productividad, que es donde normalmente todo el mundo pone el énfasis, ¿no? Ahora, yo les contaba problemas y salvedades de estas memorias RAM no volátiles, y ya con esto estamos terminando, creo. Estas RAM no volátiles requieren nuevos modelos de programación. O sea, trabajar con estas memorias es una forma totalmente diferente de trabajar, porque nos lleva a cambiar cómo hacemos las cosas, porque nosotros tenemos una forma de trabajo, y cuando me refiero a nosotros no me refiero a los que programamos y todo lo demás, sino cómo funcionan todos los sistemas, porque están pensados en una forma de trabajar que es la misma de hace 50, 60 años, que tiene que ver con almacenar todas las cosas en memoria no volátil, y esa memoria no volátil es larga, es grande, es lenta, está lejos, y la manejamos de una manera totalmente diferente. Si la RAM pasa a ser no volátil, nos cambia totalmente la manera de trabajar. Y por ejemplo, la pregunta ahí es, eh, porque a la larga, la memoria no volátil que tenemos actualmente, ¿quién la accede realmente a la memoria no volátil? A ver si alguno se acuerda o se aviva. ¿Quién hace los accesos hoy en día a memoria no volátil? Una pregunta un poco, no es tramposa, pero es para que piensen de manera indirecta. ¿Cuál es la memoria no volátil hoy en día que tenemos todos? Son los discos rígidos o discos de estado sólido. Ahora, los discos rígidos de estado sólido son parte del subsistema de entrada-salida. ¿Y quién hace los accesos al subsistema de entrada-salida? Se los vimos al principio de este tema. No, no es el DMA, es una forma de transferencia. Pero el que se encarga de manejar los dispositivos de entrada-salida es el sistema operativo. Estuve una hora la clase pasada o la anterior contando que es el sistema operativo el responsable de hacer los accesos al sistema de entrada-salida para garantizar eficiencia, protección y un montón de cosas de por qué es importante que lo haga el sistema operativo y no los programas de usuario. Bueno, pregunta de quiz. Sí, González justo estaba tipeando la respuesta y me ganó de mano. El que hace los accesos a memoria no volátil hoy en día es el sistema operativo, ¿estamos? Entonces, y es que lo viene haciendo desde hace 50, 60 años. Entonces, ahora si la memoria RAM va a ser no volátil, ya no necesariamente tendría que pasar por el sistema operativo. ¿Se entiende? Entonces ya pasa, nos tenemos que manejar de una manera diferente. O de otra manera, el sistema operativo tiene que darse cuenta que sus datos ya no están en la memoria lenta y lejana, sino que están en memoria RAM. Hay que cambiar todo el modelo de cómo venimos trabajando. Por eso es que yo creo que se van a terminar imponiendo, pero hay que darle tiempo a las cosas estas. Toda la jerarquía de memorias que vimos es volátil. Entonces, si nosotros podemos hacer que un componente mucho más cercano de la jerarquía de memorias sea no volátil, nos cambia el juego. O sea, ya el principio de localidad ya no es lo mismo, porque, o sea, nosotros
funcionaba el principio de localidad. ¿Por qué? Porque traíamos las partes más usadas a la memoria rápida. Así, bueno, pero ahora las podés tener en una memoria bastante rápida y la podés tener toda. Entonces ya no hay que traerla, ¿entiendes? Entonces, el principio de localidad va a seguir funcionando, pero tiene otro concepto, otra base. La jerarquía de memorias, al hecho de tener que la memoria intermedia sea no volátil, cambia como se la ve a la jerarquía completa. Y además, por supuesto, generan casos de uso, que yo les digo son nuevos, y casos de usos que aún quizás no se los inventó. O sea, ¿dónde realmente se va a sacar más el jugo a este tipo de memorias? Y algunos dijeron, capaz que para las bases de datos, capaz que para el procesamiento de imágenes, capaz que para... Y en realidad estamos pensando todos en qué cosas de hoy en día se les va a sacar más el jugo a este tipo de memoria, y en realidad es capaz que los casos de uso que le sacan mal el jugo son casos de uso que no tengamos todavía, porque no los tengamos porque nadie los pensó, porque no tenía este tipo de memoria. ¿Me explico? Entonces, eh, es posible que eh, eh, con este surgimiento de estas nuevas memorias empiecen a generar nuevos tipos de aplicaciones o nuevos tipos de uso de la memoria que eh, le saquen realmente el jugo y que todavía no han aparecido. ¿Sí? Y que eso me genere a su vez nuevos cuellos de botella en otros lados donde no están hoy en día. Entonces eso haya que actualizar otras partes de los sistemas. Además, estas RAM requieren que todo el ecosistema sea actualizado, tanto lo que es hardware con los distintos componentes, lo que es software, lo que es los estándares, lo que son las plataformas. O sea, ustedes tienen ciertas herramientas IDEs para la programación, con ciertos protocolos, un montón de cosas, y hay que actualizar todo para manejar esta RAM, este nuevo tipo de memoria. Algunas cosas se van haciendo, otras no. Para mí y para varios, digamos, que lo comparten, no trabajo en Intel y de vuelta no tengo ninguna camiseta puesta, este tipo de memorias son el mayor avance tecnológico en las memorias en los últimos 50 años. Para mí todavía le falta tiempo. Hace falta varios años más hasta que podamos entender cómo funcionan y cómo aprovecharlas al máximo. Ojalá dentro de 5 o 10 años en arquitectura de computadoras yo ya lo dé como algo más importante y establecido de lo que es hoy en día, que es algo más experimental, ¿no? Me dice Benjamín que yo con Intel soy como Messi. No, no necesariamente. Yo no me caso con ninguno. Intel tiene muchas cosas buenas y algunas no tanto. AMD tiene muchas cosas buenas, algunas no tanto. RISC-V tiene muchas cosas buenas y algunas no tanto. Yo me trato de quedarme con lo mejor de todos. Y con eso ya, antes de hacer el resumen final, ¿alguna pregunta? No, Mateo dice que es un espacio publicitario de Intel. No, espero que no. Este, ¿Qué es lo importante de todo esto? Que se queden con el pantallazo y con los criterios de por qué hoy en día una memoria es mejor que la otra, cuáles son las diferencias entre una y cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, como resumen final, mirá acá para la pregunta de recién, es el sistema operativo el que se encarga de manejar el subsistema de entrada-salida. Para eso usa tres modos de comunicación. Primero, la entrada-salida mapeada en memoria para enviarles comandos a los dispositivos. Interrupciones es la manera en la que tienen los dispositivos de comunicarse con el sistema operativo. Y después la transferencia se hace mediante un DMA, usualmente. Después vimos que el sistema de entrada-salida tiene múltiples dispositivos muy diferentes entre sí en
todo tipo de características. Y aunque siempre prima la performance, es muy importante tener en cuenta escalabilidad, tolerancia a fallos, confiabilidad, disponibilidad. Son todos factores que en subsistema de entrada-salida son importantes. Performance siempre son las métricas que usamos siempre. Acá no es necesariamente tiempo, sino son dos: ancho de banda y tiempo de respuesta, o sea, latencia, que tienen un compromiso entre ambas. Las métricas adecuadas dependen del tipo de computadora y de su uso. Vimos los discos magnéticos con los tres componentes principales del tiempo de memoria, el tiempo de acceso, que son el seek time, la latencia y el tiempo de transferencia. La transferencia es mucho menor que los otros dos, que son mecánicos. Se suelen poner múltiples discos para mejorar productividad, o se hace que haya una cola de múltiples pedidos al mismo disco en el controlador. La idea es mejorar productividad, ya que no se puede mejorar latencia. Eso agrega retardos. Vimos los discos de estados sólidos basados en memoria flash, mucha mejor performance, más caros. Se espera que eso se vaya abaratando con el tiempo. Sí tienen limitaciones en la cantidad de escrituras. Y después les terminé contando nuevas memorias RAM no volátiles que tratan de aún más mejorar la performance y ser mejores que los discos de estado sólido. Veremos si con el tiempo logran establecerse o no. Hay muchas promesas, muchas expectativas, pocos resultados hasta ahora. Bueno, estas diapositivas, como siempre, la diapositiva de agradecimiento, y terminamos lo que es el tema 13 del subsistema de entrada-salida. Justo a tiempo para un recreo, no se van ni a dormir, ni buen fin de semana, como están amagando algunos en el chat. Recreo hasta el lunes, nada de recreo hasta el lunes. Es el momento adecuado para hacer un break, y de un break de 10 minutos, y empezar con el tema 14. Y Benjamín dice que vamos bien con la teoría. Claro, vamos muy bien, yo voy bien con la teoría, no sé si ustedes también van bien. Rosada pide el recreo hasta el viernes que viene. No, al revés. 10 minutos y arrancamos con el tiempo 14. Con el tema 14. Es más, voy a ser bueno y les voy a dar 11 minutos. Miren, miren de bueno que me levanté hoy. Son las 9:04. Nos encontramos a las 9:15. ¿Les parece, para tener un minuto más para estirar las piernas y para tomar 2 tragos más de café? Nos vemos en 11 minutos, chicos. Dejemos de perder tiempo. Hacemos un recreito y arrancamos con el tema nuevo.
Bueno, yo ya estoy de vuelta. Veo que Mateo también. Él dice que toma el café en clase, me parece bien, pero todos tienen distintas costumbres, distintas mañas. Capaz que algunos tienen el café más lejos. Yo ya estoy disponible por si alguno tiene alguna duda, consulta o quiere comentar algo. En 2 minutos más, 3 minutos más, arrancamos con el tema nuevo. Mateo hace una pregunta y se estaba tonteando con el administrador de tareas. ¿Y por qué dice RAM reservada para hardware? Tendría que ver, a ver. ¿Qué dice y dónde dice? Estamos hablando de Windows. Ah, sí, estoy viendo acá, RAM reservada para hardware. Y debe ser para... Honestamente, no sabré decirte con exactitud. No sé qué será eso que está haciendo. Me parece que debe ser que alguna RAM que está reservada para dispositivos de entrada-salida y cosas así que está mapeado ahí, digamos. Entre lo que debe ser la terminología de Windows, más las cosas que puede hacer, puede haber varias cosas difusas ahí. Me parece que es una cierta porción de memoria reservada para ser usadas por los dispositivos, para hacer los DMA, para ese tipo de cosas específicas. Claro, para mapeo, para ese tipo de cosas. Una especie de buffer para tenerlo ahí para que todos los dispositivos de entrada-salida vayan a parar ahí. Santiago dice que es gracioso cuando uno comienza a entender los datos que aparecen por ahí, por ejemplo, en el administrador de tareas. Sí, pasa, pasa. Gonzalo dice que ahora puede usar palabras complicadas para parecer más inteligente. Bueno, son las 9:15. Ya estamos en el recreo, finalizando. ¿Estamos todos? Vamos a empezar tema 9. Mateo dice que antes de empezar, tema nuevo. Mateo dice que ahora entra a la pestaña del CPU y cuando leo calle L1 ya entiende qué es lo que es. Buenísimo. Todavía no sé qué son los procesadores lógicos. Todavía no sabe lo que son los procesadores lógicos. Podría intuirlo, pero todavía no sabe. Ya lo vamos a ver pronto.
Gonzalo ya se había olvidado que estaba en clase, así que bueno, retomar. Vamos a empezar tema 14, bases de interconexión. Siempre el pantallazo general donde estamos. Fíjense que ya la línea amarilla ya está más o menos a la mitad. De hecho está en la mitad. Tenemos tres temas que ya vimos, verdes, y faltan tres más. Pero ya estamos en junio, que es algo que no sé si no me había percatado tanto. Eh, y ya el parcial está a 30 de junio, o sea, ya estamos este mismo mes. Ya falta poquito. Estamos llegando al final, la recta final. Espero que no se me caigan, no me aflojen. Este, así que vamos bien, como dicen. Esa es otra cosa que estaba pensando. Recién decía, vamos bien con la teoría, entonces aflojemos. No, al revés, la idea es vamos bien con la teoría, sigamos bien. Ese es el pensamiento ingenieril, ¿no? Sigamos bien, sigamos como estamos. Con respecto a los pasos inmediatos, hoy terminamos el tema 13, empezamos el tema 14, y probablemente el lunes terminemos, el lunes vamos a tener clase, terminamos el tema 14. Quizás empezamos tema 15, eso ya habría que ver. Quizás también el miércoles terminamos con tema 15. Estos temas, tema 14 y tema 15 son un poco cortos, son más, o tienen bastante informativo. Lo que sí el miércoles ya saben que tienen clase práctica a las 13, en la cual rinden la evaluación del práctico 5, que son temas 11 y 12. No sé si alguno ya empezó a ver el práctico. Podrían, por ejemplo. Y también se publica ya el práctico 6. El práctico 6 son temas 13, 14 y 15. Preguntas con el cronograma, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Una pregunta que creo que les hice hace un tiempo y no les vuelvo a hacer ahora es, ¿están o lo usan o revisan de vez en cuando el, el Excel, la planillita de Excel que les pasamos con el cronograma? ¿Alguien la mira? ¿O en general no? En general no. A veces, dice Matías. Mirá, Matías, que pasó a ser automáticamente el que más ve el cronograma de la materia. Bien, listo, no lo usa. Ok, gracias por la respuesta. ¿De qué se trata este tema 14? Vamos a ver qué es un bus, vamos a ver el concepto, las características esenciales, clasificación de bases, topologías más comunes. Esto algo igual, imagino que algunos temas de los que voy a tocar acá los vieron en alguna materia previa. Si no me equivoco, ustedes tuvieron una materia que es fundamentos de redes, puede ser, o algo así. Exactamente. Donde, por supuesto, no es que han visto estos temas, pero algunos conceptos yo les decía, les va a sonar, ah, sí, puede ser, cosas así por el estilo. Vamos a ver lo que son conexiones off-chip, o sea, fuera del chip, que son bases paralelos, bases seriales, cómo evolucionan los esquemas de interconexión, las conexiones dentro del chip, conexiones de gran escala y tendencias, como siempre. Esto no hay mucho en el libro, o sea, están esas dos secciones, sección 6.8 y 6.9 del capítulo 6, pero la verdad que varias de las cosas que vamos a mencionar acá son cosas más nuevas que la edición del libro. Capaz que en la segunda edición ya hay un poco más, pero por ahora no está a la mitad más o menos del tema en el libro, pueden leerlo igual. Rosalba, al final me había prometido una lectura del libro para el lunes o para el miércoles.
¿Cómo vamos con el tema ese? Le pregunto a Rosana en particular porque me prometió. Tranqui, dice. Siempre está la recomendación para todos, inclusive para los que nos están viendo a deshora, lean el libro, está, sobre todo los temas de memoria virtual, capítulo 5 está impecable. Bueno, vamos, arranquemos de una vez por todas. Como siempre, arrancamos un tema viendo más o menos el repaso de las partes de la computadora. Yo ya los debo haber cansado con este dibujito y comentando lo que son 5 partes principales. Ya vimos sobre procesadores, ya vimos camino de datos, ya vimos el control, ya vimos el sistema de memoria completo, ya vimos el sistema de entrada-salida también, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora cómo hacemos para realmente conectar todo eso entre sí. O sea, no vamos a ver nada puntual, sino todos los cablecitos y conectores que mantiene todo el pegamento que mantiene todo esto unido. Para eso les voy a mostrar también como repaso el dibujito que habíamos visto en el tema anterior de lo que es un esquema básico del sistema de entrada-salida. ¿Se lo acuerdan? Sí, dice Gonzalo. Y Rosario. La idea es que en un sistema de entrada-salida tenemos múltiples dispositivos con características muy diferentes conectados a uno o más bases, habíamos dicho. Y lo que vimos en el tema anterior son aspectos globales de entrada-salida, ejemplos de dispositivos, y lo que vamos a ver ahora son las conexiones de uno o más bases. O sea, la otra mitad, digamos, o la otra parte de este esquemita. Para ello, un eh, pequeño reseña histórica, si lo quieren ver así, de cómo van evolucionando estos temas. Inicialmente los procesadores eran chips que se conectaban a todos los dispositivos mediante bases. Al principio era una protoboard, después una PCB, después evolucionó una motherboard y después distintas placas. Normalmente la mayoría de todos los bases estaba ubicado físicamente en la motherboard. Y de eso se trataba, se sigue tratando, digamos, una motherboard. Era la placa madre que servía para conectar todos los dispositivos. Entonces vos querías conectar un dispositivo, ibas y lo enchufabas de algún modo en tu placa madre. Y la placa madre tenía no solamente el conector, sino todas las conexiones hechas para vincular todos los distintos dispositivos entre sí. Los dispositivos necesitaban, ya les mencioné antes, tener unos controladores. Y esos controladores estaban o en los dispositivos mismos o en la motherboard, ¿no? Para ver quién se encargaba de manejar todo. Y el sistema operativo tenía que tener, y si esto se sigue manteniendo, tiene que tener un driver, manejador, para poder reconocer y manejar cada dispositivo. Ahora, el tema es que a medida que fue avanzando la ley de Moore y fue mejorando la capacidad de integración de todas las tecnologías, tanto los bases, o sea, los conectores, como los controladores van cambiando de lugar. Lo que antes estaba en los dispositivos pasó a estar en la motherboard, lo que antes estaba en la motherboard se va moviendo, y en realidad, hoy en día, es bastante común encontrar muchas cosas dentro del micro. O sea, ya no es que el micro está conectado a otros dispositivos a través de bases y a través se conecte con una motherboard, sino que hoy en día hasta se podría decir que los procesadores actuales tienen una motherboard adentro. O sea, son tan complejos y tienen tantas cosas que van integrando dispositivos, van integrando bases, van integrando conexiones, todo ya hasta dentro del mismo chip y dejan solamente algunas conexiones afuera.
Pero eso es un pantallazo general y hay que empezar por el principio. Hay una pregunta en el chat de Mateo que me dice, ¿la DMA está en el micro o en la mother? Hoy en día está en el micro. Ya lo vamos a ver. O está principalmente en el micro. También puede haber algo en la mother, pero está principalmente en el micro. Es que lo que pasa es que no hay hay varios DMA, pero depende dónde, pero la mayoría está en el micro. ¿Qué es un bus? Un bus es un conjunto de cables o conectores, le entiendes cable no como un- un componente físico de alambre recubierto de un plástico aislante, sino como cualquier tipo de conector que se usa para conectar un montón de dispositivos. Un bus es, por un lado, abstractamente, es una herramienta sistemática que tenemos en la arquitectura para armar sistemas complejos, porque tiene muchas características que son fundamentales y características que son, digamos, críticas para manejar lo que es sistemas complejos, como lo que es una computadora, que es un sistema bastante complejo entre sí. Algunas de esas características se las voy a dar en un ratito. Importante que un bus, así como es un conjunto de cables, en realidad no es solamente un conjunto de cables. Un bus implica un montón de cosas. Un bus tiene un protocolo de transacciones. O sea, todo bus no es solamente un cable que conecta, sino es cómo se va a efectuar esa transacción. O sea, ustedes ya algo han visto de protocolos, me imagino, en vista es una cosa de cómo las distintas partes que están conectadas a ese bus se van a poner de acuerdo para poder transferir los datos. Eh, no solamente el protocolo implica varias cosas, pero es cómo se va a hacer el acuerdo ese de cómo se van a transmitir, cómo yo te voy a pasar los datos a vos y cómo los vas a recibir vos. Entonces se establece en un protocolo para una transacción. Un bus define también especificaciones de señales y de tiempo. O sea, qué tipo de señal te voy a dar, de qué manera van a ser entre 0 y 1, entre -1 y 1, entre 0 y 5, eh, cómo van a ser las señales, cómo van a ser el timing eh, de la transmisión, digamos. Todo eso se especifica en lo que es una especificación de un bus. También, por supuesto, está el conjunto de cables, de conectores, están las especificaciones eléctricas de qué tensión tiene que tener, qué ganancia, qué longitud tiene que tener los cables para que no haya pérdida, qué tipo de, cómo se alimenta eso, o cómo se va a manejar. Y después hay también características físicas y características mecánicas. Por ejemplo, cómo van a ser los conectores, o sea, cómo se va a enchufar realmente. Piensen en el conector USB, piensen en el slot de DIMM que tienen en la madre para conectar las memorias RAM, y que si ustedes ponen no es lo mismo una DDR2 que una DDR3, que una DDR4, porque si alguno las vio en algún momento, tienen distinto tamaño, distintas muesquitas, entonces no entran de la misma manera, no entran en el mismo lugar. Entonces son especificaciones que hacen a el bus. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Qué características esenciales tienen los buses? Y acá viene lo que yo les hablaba recién de por qué son una herramienta importantísima. Primero, los buses en general, todos los buses, o la mayoría de ellos, en realidad no sé si todos, está basado en protocolos que son estándares. Y eso es muy importante el hecho de que haya siempre un estándar, porque es crítico como había múltiples, yo les conté, digamos, en la evolución histórica,
había múltiples dispositivos de múltiples tamaños, múltiples características. Entonces había muchas cosas, muchos fabricantes y todos querían conectar su propio dispositivo a una computadora que estaba surgiendo. Rápidamente han dicho, han pensado que nos tenemos que poner de acuerdo y buscar una manera en la que todos, por lo menos, enchufemos las cosas de manera similar. Entonces, a partir de ahí, se empezaron a hacer los estándares de conexión. Y hoy en día se sigue manteniendo eso y es muy importante el hecho de que todas las conexiones son estándar. Entonces, si ustedes hacen un dispositivo y le ponen o lo hacen compatible con USB, ustedes ya saben que va a ser cualquier otro dispositivo que tenga, que pueda leer USB, va a poder leer su dispositivo. Entonces, este hecho de manejar estándares es muy importante por cuestiones de compatibilidad, en el sentido de asegurar que dispositivos de terceras partes puedan funcionar sin inconvenientes. Por efectividad, o sea, ustedes saben que si cumplen con el estándar, la transacción se va a realizar correctamente, no va a haber problemas. No es, uy, se perdió un dato. No, si ustedes cumplen con el estándar, eso va a andar como tiene que andar. Y a su vez, eficiencia, en el sentido de, no es lo mismo que la efectividad es que se haga lo que se tiene que hacer, la eficiencia es que se lo haga de la mejor manera posible. Y como siempre ya estamos hablando de productividad, que es ancho de banda, o latencia, tiempo de respuesta. Entonces, siempre es importante tener un estándar que cumplir y un estándar al cual uno se respalda, digamos, ya sea si es fabricante de dispositivo, fabricante de motherboard o lo que sea. Siempre todos los bases, o casi todos, la gran mayoría, está basado en estándares. La otra herramienta muy importante, o característica esencial de los bases, es que en general tienen una organización jerárquica. La jerarquía, quiero creer que hasta la han visto en ingeniería de software, es una herramienta clave para manejar distintos niveles de abstracción. ¿Puede ser? Eh, entonces, todos los bases hoy en día están eh, estructurados en una organización jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que diversos estándares se pueden conectar entre sí. Y para eso hay lo que se conoce como puentes, en inglés bridges. Los bridges directamente son pequeños dispositivos o pequeñas interfaces que comunican un tipo de bus con otro tipo de bus para ajustar requerimientos de tensión, de señalización, de lo que sea, ajustan y van, permiten conectar estándares que en principio son distintos. ¿Y por qué querría conectar estándares distintos? Justamente para mejorar la eficiencia, hacer que los dispositivos que son más rápidos, que requieran mayor ancho de banda, vayan por caminos más rápidos, por bases más rápidos. Y los que son más lentos, vayan por caminos más lentos y no estén los más lentos perjudicando a los más rápidos, ¿no? Esto es como una especie de analogía. Ustedes han visto que en una ciudad tienen calles, tienen avenidas que son para andar más rápido que en las calles, en teoría por lo menos. Existen las autopistas, que son para andar más rápido que en las avenidas. Entonces, según cómo sea la velocidad que ustedes necesiten, a veces van a ir por una calle, van a ir por una avenida o van a ir por una autopista. Y también están los caminos de tierra, por supuesto. Entonces, cuando se mete un carro eh, tirado por caballo, lo cual está prohibido, pero bueno, más allá de todas esas cuestiones, si se mete en una calle es una complicación, si se mete en una avenida es una complicación mayor, y si se mete en una autopista, creo que todo va a terminar mal. Pero la idea es justamente no, que los más lentos no perjudiquen a los más rápidos. A su vez, la organización jerárquica permite transferencias simultáneas. O sea, el hecho de tener múltiples bases conectados entre sí me permite que mientras por un lado estoy transfiriendo una cosa, por otro lado estoy transfiriendo otra. Entonces yo tengo
distintas transferencias de distintos bases, todas realizándose de manera simultánea, y eso me da paralelismo y me da una mayor eficiencia también. Esta organización jerárquica también de algún modo simplifica la lógica de los dispositivos más lentos, ya que no hace, o sea, les permite que los controladores y otras cosas no sean parte del dispositivo, sino estén en algún otro lado, eh, y no tengan que tener una lógica mucho más complicada como tienen los dispositivos más rápidos. O sea, los dispositivos que son más rápidos, para conectarse a los bases más rápidos, requieren una lógica mucho más grande, mucho más compleja, pero los más lentos no. Entonces, lo dejamos con cosas simples. Después, otra característica esencial de los bases es que poseen varias señales, y por señales se denominan no solamente los pines, sino un agrupamiento de todos los tipos de comunicación que tiene el bus, y en general se agrupan en tres conjuntos, en tres tipos. Poseen señales para lo que es direccionamiento, o sea, para enviar las direcciones, para decir qué dispositivo quiere comunicarse con qué otro dispositivo. Posee señales de datos para directamente, que son los cables por donde se transfieren los datos efectivamente. Pueden ser los mismos o no, pero eso ya depende del bus. Y también posee otro tipo de señales de control, que son para enviar de cómo va a funcionar ese bus. O sea, algunas señales que indican el funcionamiento de cómo va a ser ese bus. Algunos tienen todas estas cosas separadas y son bases más anchos. Otros tienen algunas agrupadas y son bases más angostos. Algunos, los que las tienen agrupadas, necesitan algún tipo de multiplexación, o sea, primero te doy los datos, primero te doy las direcciones, después te doy el dato, o algún otro tipo. La cuestión que de algún modo hay que enviar señales para direcciones, para datos, para control. ¿Preguntas hasta aquí? Yo ya cuando hablo mucho y ustedes están muy callados, señal de que se me durmieron, se me fueron. Bueno, parece que no hay preguntas. Sigo. Todos los bases requieren alguna especie de arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Es que eh, si hay múltiples dispositivos conectados a un bus, puede ocurrir que todos quieran usar ese bus en el mismo momento. Y depende del bus, por supuesto, pero es muy probable que no todos puedan usar el bus al mismo momento. Entonces, hay que ver, alguien tiene que de alguna manera decidir quién va a usar el bus en un determinado instante, para evitar lo que se conocen como contenciones. Contenciones cuando más de un dispositivo quiere usar el bus. Entonces eso se define de alguna manera. Hay varios esquemas de arbitraje, no voy a entrar en detalles. Los más comunes son esquemas de tipo master-slave, o sea, maestro-esclavo. Hoy en día esos términos ya están en desuso, se usa más algo tipo controlador y agente, o iniciador y seguidor. Hay un montón de terminologías nuevas, pero la idea es que siempre hay alguien que dirige y alguien que, ¿cómo decirlo? Digamos, recibe las órdenes, alguien que da las órdenes y alguien que recibe las órdenes. Y algún tipo de órdenes para justamente poner un ordenamiento de quién va a usar el recurso compartido en cada instante. Ese arbitraje puede ser centralizado, puede ser distribuido. Hay un montón de esquemas de manejo de prioridades para ver quién va a tener más prioridad que otros a la hora de usar un bus. Pero lo vamos a dejar como que alguien o de algún modo debe hacerse ese arbitraje para manejar las contenciones. Porque además cada bus tiene una
una manera distinta de hacerlo, por decirlo así. ¿Cuáles son las métricas que se usan en bases? Las mismas de siempre: ancho de banda y latencia. El ancho de banda se mide como bytes transferidos por unidad de tiempo, que es productividad, y la latencia es tiempo de respuesta, se mide en segundos. También, en particular, en conexiones de bases, suele usarse lo que se conoce el ancho de banda de bisección. ¿Qué es el ancho de banda de bisección? Es como que, si ustedes se imaginan que cortan a la mitad el bus y se fijan cuánta información puede cruzarse por el donde ustedes cortaron. Cuánto es la mayor cantidad del ancho de banda sumado, digamos, de el corte que ustedes hicieron. El chiste está en, depende cómo es la topología, cómo es la forma de hacer ese bus, qué es lo que es cortar a la mitad. Entonces, algunas maneras de conexión van a tener un mayor ancho de banda de bisección. Pero no es que sea crítico tampoco esa métrica. También se usa lo de transferencias por segundo. Esto en general para comparar ciertos bases en particular o ciertas versiones de ciertos bases entre sí. Por ejemplo, el bus X, la versión 1 y la versión 2, se dice este hace más transferencias por segundo. Y en general ahí omiten la cantidad de bytes porque se supone que es estándar, todos manejan la misma, cosas así. Entonces, en ese sentido ya, para no complicarse con los bytes, dicen hago tantas transferencias por segundo. Tampoco es que sea la métrica más usada porque a la larga es una derivación de ancho de banda. La frecuencia como métrica no se la suele utilizar porque hay distintos tipos de bases, pero de vez en cuando pueden ver, oh, así yo tengo un bus que funciona a tantos megahertz o gigahertz, y en realidad no es muy significativo, no dice nada, sino está acompañado por otros parámetros que me ayudan a determinar o el ancho de banda o la latencia. La tolerancia a fallos es muy importante. ¿Qué pasa si se me corta un cable? ¿Qué pasa si se me cae un nodo? ¿Sigue funcionando el bus o no? La eficiencia energética, el consumo de energía también es muy importante. Eso como métricas. Y con eso son todas las características esenciales de los buses. De vuelta, ¿alguna pregunta? Vamos a ver un poco también cómo se pueden clasificar los buses. Y acá capaz que haya algo que les suene conocido, algunas cosas las hayan visto. Los buses, por ejemplo, se pueden clasificar por su cantidad de líneas, o sea, cantidad de cables. Pueden ser buses paralelos o buses seriales. ¿Han visto algo de buses paralelos o buses seriales en alguna materia? Rosalba cree que sí, no se acuerda. En diseño lógico, bueno, capaz han visto cómo convertir de paralelo a serie y cosas así. Se pueden clasificar los buses por qué es un bus, así rápidamente, qué es un bus paralelo. Un bus en el cual transmite muchos, ya igual lo vamos a contar un poco, pero transmite muchos datos en muchos cables, todos al mismo tiempo. Que es un bus serial, en general tiene menos cables, supongamos un cable, y va transmitiendo todos los datos de a uno. O sea, primero va uno, después va el otro, después va el otro. En un bus paralelo van todos juntos los bits. Eh, otra clasificación es por la cantidad de dispositivos. Los buses pueden ser punto a punto o múltiples. Punto a punto en general son buses en los cuales los conecta con un cable que tiene simplemente dos conectores en cada lado. Por ejemplo, ustedes van a enchufar algo de una punta y algo de la otra punta. Y no hay nada más conectado entre esos dos en ese cable, digamos. Un bus múltiple es un bus en el cual ustedes tienen varias ranuras, llamémosle,
en el cual pueden conectar uno o más dispositivos, todos conectados en el mismo slot, en la misma ranura. Hay varios de eso y hay varias maneras de hacerlo con cables también, pero se pueden prender de distintas maneras. Me dice Atilio que en micro hablamos de sensores que tenían transmisión y recepción serie y paralelo. Claro, también han visto. No sé si han visto, por ejemplo, la WART para transmisión serie. ¿No han visto? Por ejemplo. SPI con un bus paralelo para transferir de 8 bits. Ujú. Bueno, algunas cosas les van sonando. Después, otra manera de clasificar los bases es por cómo sincronizan la información. Hay bases que son sincrónicos, o sea que tienen una señal de reloj. Y la señal de reloj va o implícita, conjunto con las otras señales, o en un cable aparte. O sea, tienen un cable específico para el clock, o de alguna manera con cómo se transmiten los datos, uno puede derivar el clock. Pero lo importante es que tienen un clock. ¿No? Y otros datos, o sea, y ese clock no solamente importa que tiene un clock, sino que ese clock va dando la pauta y la cadencia de cómo se transmite la información. Otros bases son bases asincrónicos, los cuales no tienen un clock, no tienen un reloj. Entonces se hace la transferencia mediante lo que es un protocolo de handshaking. ¿Escucharon hablar de un protocolo de handshaking? ¿Escucharon la palabra antes? Sí, bien. ¿Qué es un protocolo de handshaking? Es que directamente se ponen de acuerdo. Handshaking viene del apretón de manos. ¿Estamos? Sí, exactamente. Tilly dice apretón de manos. Sí, la idea es que los dispositivos se ponen de acuerdo. Entonces uno le dice al otro, escúchame, quiero transmitir un dato. ¿Estás listo? Y el otro le dice, sí, estoy listo, pásamelo. Entonces el primero le dice, bueno, aquí va, avísame cuando lo tenga. El otro eventualmente le manda el dato. El otro, cuando lo recibe, le dice, che, ya lo recibí, listo. ¿Lo recibiste bien? Sí, todo ok, gracias. Listo, chao, hasta luego. Y se van comunicando así para ponerse de acuerdo. Es un protocolo de handshake. No hay clock. Otra manera de clasificar los bases es por cómo es el tipo de comunicación. Puede ser simplex, half duplex o full duplex. ¿Recuerdan haber visto estos términos de algún lado? Simplex tiene que ver con una comunicación que es en un sentido, o sea, siempre va para un solo lado. Half duplex es que a veces va para un lado, a veces va para el otro. Full duplex es que es bidireccional en todo momento. Son distintos tipos de vuelta. Estoy haciendo un pantallazo porque bases hay un montón. Entonces, de alguna manera de agruparlos son esto que estoy contándoles ahora. Otra manera de clasificar los bases es si tienen un ancho de banda fijo o variable. ¿Qué es un ancho de banda variable? Es que a veces tienen múltiples canales de comunicación y solamente usan los necesarios, como tienen, imagínense en este caso como lo hacemos la analogía de la autopista, y es una autopista que tiene varios carriles. Y el tema es que la autopista es ancha, esta cosa, pero a veces por ciertas cuestiones deshabilitan dos, tres o la mitad de los carriles y se quedan solamente con la mitad, por reparaciones, por lo que sea. Entonces, otras veces necesitan un mayor flujo, habilitan y tienen la autopista completa. Entonces, ese poder permitir achicar o ampliar el ancho de banda de cierto modo hace que sea un ancho de banda variable. Y algunos bases funcionan así. Después también hay una clasificación que no es, o sea, también medio light, digamos que es de por dónde se ubican, esto ya más relativo a la arquitectura de computadora, dónde se ubican los bases en la computadora. Hay bases que son bases de periféricos, se los conoce así como bases tipo periféricos, que son los que usan los dispositivos más lentos del sistema. Estaba lo que es el bus del sistema o bus de memoria,
que tradicionalmente es el bus al que se conecta el procesador con la memoria principal. Hoy en día eso ya es medio difuso. Difuso por no decir, no sé hasta qué punto existe ese bus, pero bueno. Y después hay también muchos chips, muchos bases que están dentro del mismo chip. Entonces se los conoce como bases intra-chip o bases on-chip. ¿Qué es lo que les quiero mostrar en general con esta diapositiva? Es que hay muchas, muchas maneras de clasificar los muchos tipos de bases que existen. Entonces después les voy a contar algún bus, este es un bus que es serie, punto a punto, sincrónico, full duplex, cosas así por el estilo. Este otro es un bus paralelo, de conexión múltiple, con ancho de banda fijo. Vamos a ir viendo cosas por el estilo, según los distintos buses que les comente. Y para terminar, una última diapositiva más, creo, ya cortamos. Hay muchas maneras también de conectar los distintos dispositivos en bus. Y esto es un simple pantallazo de algunas. Calculo que las deben haber visto en alguna materia antes. Ustedes cuéntenme después si las han visto. Pero la forma más fácil de conectar todo es simplemente como un bus, que es lo que está puesto ahí. Cada cuadradito negro son dispositivos. Cada pelotita azul, no sé si se distinguen las pelotitas azul, son los conectores en sí, un switch, router o algo para conectar. Y la línea negra es el bus. Entonces acá todos tienen su nodo, la computadora, como sea, procesador, lo que quieran, conectado a través de alguna interfaz con un único cable común. Y todos están conectados al mismo cable. Eso es la clásica conexión de bus, que imagino que la conoce. Con una pequeña modificación, ese bus se puede convertir en un anillo. ¿Cuál es la diferencia del anillo? Que ya puede haber transferencias simultáneas en el bus. O sea, mientras acá este dispositivo le pasa a este, puede ser que este le pase a este otro y vayan por al revés. ¿Estamos? Ya es una cosa que está un poco más interconectada entre sí. Después puede haber una malla, ¿cuál es la idea de la malla? Ese es un arreglo bidimensional, en vez de todos los que eran antes, que eran unidimensionales, en los cuales ya se permiten más conexiones. O sea, ya cada uno son como varios anillos o varios bases conectados entre sí, en una especie de cuadrícula. Después esa cuadrícula también puede evolucionar en una cuestión más tipo 3D, como un cubo, en los cuales, de vuelta, la idea siempre es ver cómo se conecta cada nodo con los demás. Otro ejemplo es que estén todos conectados contra todos. Y ahí tienen otra especie de conexión y ya van a ver que acá tienen una menor latencia, pueden hacer cosas simultáneas y además es mucho más rápido. Y en función de conectarse todos contra todos, eso va evolucionando a muchas otras topologías, como por ejemplo estas dos que les voy a mostrar yo acá, que este es un crossbar, se conoce, perdón, en los cuales también están conectados todos contra todos, pero de una manera distinta, de manera como una especie de central telefónica, en las cuales acá se dice este va con este va con este va con este, y se van conectando los distintos nodos que son los que están aquí. Y después una red omega, más o menos hace lo mismo que un crossbar, pero con muchas menos conexiones. Y la idea es que todas estas crossbar, omega y demás, y hay muchísimas más, que tratan de conectar cada vez. Hay que ver factores como escalabilidad, cuán ampliables son, qué pasa si tolerancia a fallos, qué pasa si se rompe uno. Si se rompe acá uno de un bus, ¿los demás dispositivos del bus pueden seguir funcionando? La respuesta es que sí. Si se rompe uno de acá, ¿los demás pueden seguir funcionando? Puede ser. Si se rompe uno de acá, no sé. ¿Se entiende? Entonces, siempre hay que ver
pues, escalabilidad, cuán fácil es agregar un dispositivo, tolerancia a fallos, latencia, cuántos saltos o cuántos pasos tengo que dar para enviar datos de un nodo a otro. Son un montón de cosas que tienen que ver con las topologías y por eso van surgiendo un montón de topologías más. Yo les dejo las más simples, las más representativas en ese dibujito. Porque además no es una clase de redes. Tienen muchas otras materias de redes donde van a ver cosas parecidas a esta. ¿Preguntas o alguna duda con lo que les voy contando hasta acá de lo que es un bus? Bueno, entonces yo diría que aquí cortemos, no solamente porque estoy en horario, sino porque eh, ya hemos visto bastantes cosas hoy. Ya para seguir adelante tengo que empezar con un subtemita nuevo, entonces prefiero empezarlo el lunes. Y no me queda más que, como no tienen preguntas y dice que entienden todo, no me queda más que despedirme, decirles que ojalá tengan un buen fin de semana, cuídense, eh, no hagan tonteras, no vayan a las clandestinas, traten de quedarse en la casa estudiando para arquitectura, ingeniería de software, todo lo demás les va a traer un poco de dolores de cabeza ahora, pero mejores cosas para el día de mañana, en teoría por lo menos. Y me queda decirles que nos vemos el lunes, como siempre, a la misma hora, a las 8, para terminar este tema y quizás empezar el tema siguiente. Así que buen fin de chicos, hasta el lunes, que les vaya bien.